católico que impregnó todas nuestras naciones latinoamericanas. Gracias a España, que nos trajo la cruz, el Evangelio y el amor a la Madre Inmaculada, a la Virgen Santísima. Y en estos pocos momentos, en estas pocas horas que he estado aquí, se nota en estas tierras, en esta ciudad, ese espíritu cristiano que quizás fue mucho más fuerte hace tiempo, pero que aún se mantiene. Sábado anterior al Domingo de Ramos. ¿Qué hizo nuestro Señor? ¿Qué hizo la Virgen Santísima? 6 días antes de la muerte de nuestro Señor. ¿Cuáles eran los sentimientos que abrigaban el corazón de Jesús, de nuestro Salvador, días antes de su muerte? En la crónica de los Evangelios es claro que el domingo anterior, el primer día de la semana, el domingo anterior entonces a la muerte de nuestro Señor, Él entra triunfante en Jerusalén. Es lo que acabamos de escuchar en el Evangelio de la misa de hoy y que también lo vamos a leer mañana. Mañana. La entrada triunfante de nuestro Señor en Jerusalén. Nuestro Señor venía de Galilea, de la zona norte de Palestina, y venía con una multitud de grandes peregrinos que venían por miles, venían a Jerusalén a festejar la gran fiesta de la Pascua. Nuestro Señor venía de Galilea, venía con sus discípulos, sus apóstoles, quizá con muchos de aquellos que habían sido alimentados milagrosamente en la primera multiplicación de los panes, en la segunda multiplicación, cuando nuestro Señor dio de comer a 5.000 hombres, o a 4.000 en la segunda. Y venían, y en ese momento en Tierra Santa, en Jerusalén, la capital del pueblo de Israel, había una efervescencia en torno a la figura de ese Galileo, de ese Nazareno, de ese taumaturgo que hacía milagros, y que se llamaba a sí mismo el Hijo de Dios, el Mesías. Y el Sanedrín, es decir, aquellos 72 figuras mayores religiosas, sumos sacerdotes, escribas y fariseos, miraban con recelo a aquel que hacía milagros y que criticaba su fariseísmo. Es importante entender que la historia de nuestro Señor no se entiende sin sus enemigos, que es el fariseísmo. Si uno quiere hacer una historia de nuestro Señor, puede decir que es el Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen Santa, pero no entendería la historia de nuestro Señor si no se entiende que Él fue el que luchó contra los fariseos. Porque fueron los fariseos los que lo hacen morir en la cruz. Todo ese ambiente se vivía en esa última Pascua del Señor. Cuando va a cesar el Antiguo Testamento y todos los sacrificios de la antigua ley van a desaparecer y va a surgir el sacrificio único del Nuevo y Eterno Testamento, de la nueva y eterna alianza, que fue realizada el Viernes Santo y que fue adelantada y perpetuada el Jueves Santo por el santo sacrificio de la misa, la presencia eucarística. ¿Cuáles eran los sentimientos de nuestro Señor en estos días santos? Nuestro Señor viene del norte, de Galilea. Nuestro Señor ciertamente pasa
por una pequeña población, pequeño caserío, a 15 estadios, a unos 12 kilómetros al noreste de Jerusalén, que es Betania, donde estaba la casa de sus amigos, Lázaro, María y Marta. Ciertamente nuestro Señor es acompañado por la Virgen Santa, la Inmaculada. Y aquí contra los protestantes y contra los evangélicos, que no le dan el lugar de honor a la Virgen Santa. Hay que tener en cuenta que en el Evangelio, Nuestra Señora, salvo los primeros capítulos de la infancia de nuestro Señor, relatado por San Lucas y por San Mateo, poco se habla de la Virgen. Hay un silencio en torno a la Inmaculada, salvo en el momento más importante de todo el Evangelio, que es en la cruz del Señor. Allí no están los apóstoles que salieron corriendo, no están los apóstoles que no entendieron el anuncio de la pasión, pero sí está, y de pie, la Inmaculada. Capítulo 19 de San Juan, la Virgen al pie de la cruz de Jesús. No se habla de ella, sino en el momento fundamental. Ciertamente la Virgen viene con los peregrinos, viene con Jesús en esa última Pascua. Ciertamente Nuestra Señora debe haber visto, presenciado, contemplado y aclamado a su Hijo el domingo de los Ramos, cuando entra triunfante en Jerusalén. Y es eso lo que en estos días, queridos hermanos, la Iglesia quiere transmitirnos, hacernos sentir los mismos sentimientos que tuvo Jesús, quien siendo el Hijo de Dios, se dignó a hacerse Hijo del Hombre y hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Tener los mismos sentimientos, y eso, los mismos sentimientos que el corazón de Jesús, y de eso nos vamos a centrar ahora, en esta conferencia, que va a tener como título, como lema, como objetivo a describir esa expresión de San Pablo en la carta a los Hebreos, el capítulo 9, el versículo 22, cuando dice: si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón. Y ahí nos vamos a detener. Si no hubiese habido derramamiento de sangre, no habría redención, no habría remisión, no habría perdón de Dios por nuestros pecados. Sine sanguinis effusione non fit remisio, dice el texto latino. Si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión, no hay perdón. En el Antiguo Testamento, nuestro Señor manda al gran patriarca, liberador, ese gran caudillo del pueblo de Israel que fue Moisés, le manda en el monte Sinaí a construir un tabernáculo, la casa de Dios entre los hombres, una pequeña tienda donde iba a morar su divina majestad, iba a ser el Dios que está con su pueblo. Ese tabernáculo tenía dos lugares, como una división, el santo y el santo de los santos, la habitación más sagrada. En el santo, donde estaba el candelabro de los 7 luminarias y la mesa de los panes de la proposición, junto con esos panes, ahí entraban los sacerdotes todos los días para ofrecer incienso al Señor, todos los días. Pero, sigue relatando San Pablo en la carta a los Hebreos, capítulo 9, pero al Santa de los Santos, al Santa Santorum, a esa pequeña habitación donde estaba el arca de la alianza, esa caja, arca, toda bañada en oro, que contenía el maná y la vara de Aarón, sobre las cuales estaban los querubines tapando con sus alas su rostro para no ver a Dios, que es inmenso, que estaban apoyados sobre lo que se llamaba el propiciatorio, una tabla.
que tapaba la caja y donde se arrojaba la sangre. Al Santa de los Santos no podía entrar sino el sumo sacerdote. Y una sola vez por año. Y sin sangre no podía entrar. Él arrojaba esa sangre sobre el propiciatorio, sangre de las víctimas que habían sido muertas a la entrada del Sancta Sanctorum en el altar de los holocaustos, de esos corderos, de esas ovejas, de esos toros, becerros, que habían sido sacrificados en honor al Dios del Antiguo Testamento, a Yahvé, en honor a Dios. Y se había recogido esa sangre, y con esa sangre se llegaba y se derramaba en el propiciatorio. Y ahí es cuando dice San Pablo, sin sangre no hay perdón. No se puede hacer que Dios sea propicio a nosotros, a nuestros pedidos y a nuestros pecados, si no se arroja sangre. Sangre. Todos esos sacrificios del Antiguo Testamento fueron solo figuras, como pálidos reflejos de lo que fue el sumo y eterno sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que entró en un tabernáculo, en un Santa de los Santos, no hecho por manos humanas, no de esta creación, sino en el Santa de los Santos, que es el cielo. Y no entró al cielo, y no abrió las puertas del cielo para nosotros, si no llevaba a él la sangre, ya no de corderos ni de becerros, sino llevando su propia sangre, que se ofreció movido por el Espíritu Santo como Cordero Inmaculado. Y en eso, queridos hermanos, quiero centrar la atención. Si nosotros hemos sido salvados, si nosotros ahora, a pesar de nuestras miserias y de nuestras infidelidades al Señor, tenemos alguna esperanza de perdón, es porque hubo alguien que dio su vida por nosotros y que derramó su sangre hasta la última gota para salvarnos. Es lo que la liturgia, la iglesia en estos días nos invita a meditar. A Cristo y a Cristo crucificado. A Cristo muriendo por nuestros pecados, sí. Pero en primer lugar, para gloria del Padre. Hoy por hoy se suele hablar mucho de la misericordia de Dios. Y de un Dios bueno y que perdona sin tener en cuenta la condición del hombre. Puede ser bueno, puede ser malo, puede luchar contra el pecado o dejarse arrastrar por el pecado y Dios te va a perdonar. Ya Martín Lutero, el gran heresiarca, había dicho: peca y cree firmemente. Con esa sensación de que Dios lo puede perdonar todo y no le importa lo que tú eres. Si santo o justo, si pecador, criminal o buena persona, Dios perdona, peca y cree firmemente. Es un concepto falso de misericordia. Es un concepto protestante, luterano, que a Dios le da lo mismo. Hoy se dice, no, pero no hay que ser como muy legalistas, muy juristas. No ponerse a exigir tanto.
Porque Dios es misericordia. Dios es pura misericordia. Y es verdad, ¿eh? Y es verdad. Es muy cierto, queridos hermanos, que si no brillase sobre todas las obras de Dios la misericordia, llegaríamos a la desesperación, porque no hay santo ni inmaculado delante de Dios, sino la Virgen María. Sino la Virgen María. Ciertamente, si la misericordia de Dios no brillase, nuestras almas caerían en un pozo, en un túnel muy oscuro de la desesperación. Porque una y mil veces vamos a volver a traicionar a nuestro Señor. Si no está la gracia de Dios. Ciertamente, entonces, como dice Santo Tomás de Aquino, como enseña la teología católica, la misericordia de Dios brilla en todas las obras de Dios y en cierta manera tiene una primacía y un primer paso, la misericordia de Dios. Por eso en estos días, queridos hermanos, son los días de reconciliación por la confesión, por la penitencia. Si hace mucho tiempo que no se confesaban, o si consideran que sus pecados son tan grandes que se elevan hasta el cielo, no duden. Que la misericordia de Dios transforma nuestras almas rojas por el pecado en blancas como la nieve, como dice en el profeta Isaías. Nunca dudar de la misericordia de Dios, nunca. Es lo que lo hizo desesperar justamente a Judas. Porque si Judas hubiese pedido perdón y no hubiese desesperado, Dios lo habría perdonado. A pesar de esa venta tremenda de traición. Entonces, ciertamente, hay que dejar muy en claro, la misericordia de Dios está sobre todas sus obras y como primera moción del corazón de Dios. Pero es falso predicar la misericordia de Dios sin predicar la justicia divina. Es un error. Es desquiciar, es sacar del quicio, es sacar del equilibrio a la teología católica, como lo hizo Lutero justamente, predicando solo la misericordia de Dios. Si no se predica también la justicia divina. Y por eso vamos a centrar nuestra reflexión en esa expresión paulina, que si no hubiese habido sangre, no hubiese habido perdón. Muchas veces se presenta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, se presenta la cruz como el misterio insondable del amor divino hacia nuestras almas. Y como que el motivo principal de la muerte de nuestro Señor, cuando Él era crucificado, cuando Él ascendía a través del Vía Crucis hacia el Gólgota, lo que más movía el corazón de Jesús, dicen que era el amor hacia nosotros. Y es cierto, pero no lo es todo. Incluso no es lo principal. Cuando nuestro Señor Jesucristo sube al Calvario, cuando Él recibe la afrenta en la cruz, lo que más le mueve es el amor a su Padre, que había sido ofendido por el pecado. Entonces la muerte de nuestro Señor Jesucristo es en primer lugar un acto del amor de Jesús, de nuestro Salvador, por su Padre. Se preguntaba la teología católica, en particular Santo Tomás de Aquino, si Jesús muere en la cruz por amor o por obediencia. ¿Qué es lo que más le mueve a nuestro Señor? ¿Amor o la obediencia? Y responde Santo Tomás citando el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 18, en que nuestro Señor Jesucristo lo dice explícitamente: yo recibí un mandato y una orden. Por eso nuestro Señor, cuando esté ya a las puertas inminentes de la pasión, en el huerto de Getsemaní,
Le va a pedir a su Padre diciendo: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz sin que yo lo beba. Nuestro Señor siente en ese momento, en su humanidad, adelanta ya los sufrimientos de la pasión, ya contempla lo que va a ser la flagelación, la coronación de espinas y la cruenta crucifixión. Y le dice a su Padre: Padre, si puede ser que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso, queridos hermanos, cuando contemplamos un crucifijo, vemos ciertamente un misterio de amor, de un amor inmenso, inconmensurable, infinito. Pero también vemos en la cruz el misterio de obediencia de Jesús y de la justicia divina. Porque Dios Padre, podría habernos perdonado de nuestros pecados. Dios nos podría haber liberado sin la muerte de Jesús. A Dios en cierta manera no le era necesario que nuestro Señor sufriese tanto. Y una muerte tan cruenta podría haberlo obviado, pero no quiso. Es duro todo esto, queridos hermanos. Pero Dios Padre no quiso dar el perdón si no había una muerte de redención. El misterio de la cruz es un misterio justamente también de la lucha entre el pecado, ofensa a Dios, y de la justicia divina. Como decía ya antiguamente el profeta Isaías 6 siglos antes de nuestro Señor, Dios ha puesto sobre sus hombros nuestros pecados y Él ha portado nuestras iniquidades. Todas nuestras maldades, nuestro Señor, el Dios Padre, se lo puso a su Hijo. Y por eso que en la cruz, cuando vemos un hombre deshecho, al Hijo de Dios, al Hijo amado del Eterno Padre, cuando lo vemos deshecho, desfigurado, podemos ver la ira de Dios, su justicia contra el pecado y contra nuestros pecados. Yo recibí un mandamiento de Dios y por eso nuestro Señor sube a la cruz, por obediencia a su Padre. Porque el pecado justamente había sido desobediencia. El pecado había sido justamente decirle a Dios: ¿sabes qué, Señor? Tú tienes tus mandamientos, tu plan, muy bonito, genial. Pero ¿sabes qué? Yo no. Yo y la mía. Yo hago mis planes. Yo sigo mi voluntad. Tú allí, yo aquí. El pecado es un problema de desobediencia. De no reconocer al Creador que tiene su potestad sobre nosotros y que Él es nuestro último fin. Y como el pecado es desobediencia, su Hijo se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice San Pablo. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué murió nuestro Señor? ¿Por qué Jesús afrontó el sacrificio de la cruz? ¿Por obediencia o por amor? Por los dos. Por amor, pero por obediencia. Por misericordia, pero también por justicia. Nuestro Señor, Dios Padre, fue justo y no perdonó sin sangre y sin muerte. Es duro decirlo, pero es la realidad. Pero la misericordia de Dios brilló, que a pesar de que nos exigió el pago de nuestra deuda, Él fue el mismo que pagó y que dio el precio del pago. Porque Él dio al Redentor y Él dio a su Hijo. Por eso ciertamente brilla la misericordia. Pero misericordia es justicia. Nuestro Señor en la cruz, por su pasión, va a merecernos la liberación. Va a satisfacer al Eterno Padre por nuestros pecados. Va a ofrecer un sacrificio propiciatorio. Y finalmente va a obrar la redención. Son 4 puntos de la teología católica que hoy son
callados o no son predicados. De ahí la insistencia que se debe dar. Por vía de mérito, por vía de satisfacción, por vía de sacrificio y por redención. Eso es lo que nuestro Señor obra en la cruz. Por mérito. Porque Él, siendo cabeza del cuerpo místico, siendo miembro, siendo la cabeza de nosotros los miembros de su cuerpo místico, Él como jefe y caudillo, como cabeza, quiso sufrir para darnos a nosotros, darnos sus méritos ante el Eterno Padre. Él le dice al Padre: mira, yo sufro por ellos. Y por eso los sufrimientos de Jesús son nuestros. Por eso es fundamental también unirse al sacrificio de Jesús a través de nuestra fe. De, por ejemplo, rezar el Via Crucis, de contemplar los misterios dolorosos, de tener la devoción a su preciosísima sangre. Es una manera de tener contacto con Jesús, de tomar sus méritos. En segundo lugar, en primer lugar, nuestro Señor nos merece a través del mérito. En la cruz nuestro Señor también satisface al Padre. Satisfacer significa dar al ofendido algo igual o mayor a la misma ofensa. Adán y nuestros pecados le mermaron la honra y el honor al Dios legislador, al Dios creador y al Dios gobernador, nuestra desobediencia. Jesús va a decir: si ellos te han ofendido, heme aquí, que yo me pongo por ellos y que yo me doy a ti para redención de ellos. Y por eso nuestro Señor en la cruz, Dios en la cruz, ve la muerte de su Hijo, que muere por su obediencia, y nuestro Señor es eternamente glorificado, infinitamente glorificado por el sacrificio de su Hijo. Si quieren, Dios ve en el mundo toda nuestra iniquidad, todas nuestras maldades, todas nuestras infidelidades. Pero al ver la muerte de Jesús realizada por su amor y por su obediencia, como que se olvida de nuestra ingratitud y nos da su salvación por los merecimientos de su Hijo. Por mérito, por satisfacción, porque ofreció a Dios algo mucho más grande de lo que le había quitado nuestros pecados. En tercer lugar, por vía de sacrificio. Sacrificio es toda obra que se realiza para tener reconciliación con la divinidad, con Dios, con el Creador. De ahí que la muerte de nuestro Señor en la cruz sea un sacrificio, donde Él ofrece una víctima, como esos antiguos corderitos, esos antiguos becerros, esas antiguas tórtolas que eran ofrecidas en la ley mosaica, en el Antiguo Testamento. Fue una víctima mucho más santa, porque fue inmaculada. Fue la del Cordero, que viene a quitar el pecado del mundo, que se ofrece voluntariamente, y por su muerte somos reconciliados. San Pablo, en el capítulo 5, versículo 10 de los Romanos, tiene una frase que es preciosa. Hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Palabras llenas de esperanza, de alegría y consuelo. Hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Por eso, para el espíritu católico cristiano, la contemplación de la cruz de nuestro Señor es un misterio que llena de gozo y consuelo, de esperanza, el corazón humano. Por su muerte hemos sido reconciliados. Habría que meterse en el corazón de nuestro Señor, de nuestro Salvador, que en ese momento que era afrentado, escupido, abofeteado, que era clavado por clavos y coronado de espinas, era hacerlo con un gusto y un amor, porque lo hacía por su Padre y porque sabía que por su sangre íbamos a ser reconciliados con Dios.
No hay pecado tan grande, ni crimen tan atroz, que la sangre del Salvador no pueda perdonar. Por su muerte hemos sido reconciliados, por su muerte. Por eso también el amor que tiene el pueblo católico, el alma cristiana, a la confesión, a la penitencia, al sacramento de la reconciliación. Es en ese momento cuando la sangre de nuestro Señor llega a nuestra alma y nos limpia y nos hace volver a la vida. Hay que tener mucha devoción al sacramento de la confesión. De hecho, nosotros, la congregación por regla, nos tenemos que confesar cada 2 semanas. Pero ya en unos días ya uno empieza a tener algo, ¿no? Como dicen en México, ya empieza a llenar el costal de cosas. Entonces cada semana uno está a la puerta, Padre, ¿me confiesa? Es lo bueno de los sacerdotes, que vivimos con otros sacerdotes. Ja, ahí está bueno, ¿no? De hecho, yo me confesaría creo cada 2 días. Pero para no ser insoportable, mi compañero, espero la semana, estoy esperando a ver cuándo. Ya me toca bien, me puedo confesar, ¿sabes? Pues si no diría, basta, Padre, no seas escrupuloso. Es que no, pero siempre hay. Hay que tener un gran amor a la confesión. Aunque no tenga, uno, gracias a Dios, no tenga pecados graves, pero ¿cómo decirlo, queridos hermanos? El amor de Dios es muy exigente. Yo soy un Dios celoso, dice en el Antiguo Testamento. Estoy celoso de mi gloria. Entonces, cuando uno por sus tonteras se va en tal o cual cosa que no son del gusto y agrado de Dios, a uno le debería doler el corazón. Y por eso que uno va con mucho amor a la confesión, porque sabe que por su sangre somos reconciliados, por la muerte de Cristo. Sin la sangre, sin derramamiento de sangre, no hay perdón. Es muy duro, pero es el misterio de la cruz. Es muy duro el misterio de la cruz. Nos redimió entonces, nos salvó nuestro Señor, nos liberó por sus méritos de la cruz, por la satisfacción dada al Padre en reparación de nuestras ofensas, como sacrificio, y finalmente por redención. Ese término, la teología moderna, que viene actualmente, lamentablemente se han infiltrado en las universidades, en algunas universidades católicas, viene su germen de los protestantes, de Lutero y compañía. Estos heresiarcas, heresiarca significa herejes, padres de herejes, un patriarca. Lutero fue un heresiarca, a causa de él se dividió la cristiandad. Ellos van a criticar especialmente el concepto de redención, el cual lo van a considerar como un concepto demasiado medieval, van a decir. De hecho, es San Anselmo el que va a explicar, desarrollar mucho en el siglo XI, todo el concepto de que Jesús, siguiendo a San Pedro en la primera carta que escribe, hemos sido salvados, redimidos, vueltos a comprar por la sangre, por un precio muy grande, que es la sangre del Cordero. El hombre por su pecado se aparta de Dios, rechaza a Dios y cae bajo el dominio del que no es Dios, que es el demonio. Y Dios lo deja al hombre bajo el dominio del demonio, como posesión del demonio, hasta que no hubiese alguien que volviese a comprarnos para Dios. Lo va a decir San Pablo, hemos sido transportados del reino del demonio al reino de Dios, por la sangre de Jesús, por ese precio. El día de la cruz, nuestro Señor es como que paga al Padre el precio de nuestra vuelta a comprar. Le dice al Padre, ellos se alejaron de ti, fueron posesión del demonio, hoy yo aquí los compro con mi sangre. Por eso dice San Pedro entonces que hemos sido comprados por un precio, se ha pagado mucho por nosotros. La sangre del Cordero Inmaculado. La Santa Misa. Y
la Santa Misa, como siempre lo enseñó la Iglesia Católica, es en primer lugar un sacrificio. La teología protestante luterana va a insistir que la misa es la cena y el banquete del Señor. La teología católica, la teología de 2000 años de iglesia, de 20 siglos, va a insistir, la misa es la muerte de nuestro Señor que se renueva sacramentalmente, pero verdaderamente, en cada celebración. Por eso el Concilio de Trento, este concilio, el antepenúltimo, el último fue el Concilio Vaticano II, 1962-1965, apenas hace 50 años. Seguramente muchos vivían en aquella época, no levanten la mano si no se van a quemar la edad. Concilio Vaticano II fue el último. El penúltimo fue el Concilio Vaticano I, 1869-1870, con el reinado de Pío IX, de Pío IX. Y el antepenúltimo concilio es el Concilio de Trento. 1545 a 1565 el concilio, es decir, la reunión de obispos con el Papa, que tratan sobre la herejía de Lutero y de los errores modernos y le ponen un límite. ¿Qué decía Lutero? Lutero decía que la cena del Señor no era propiciatoria, sino solamente sacrificio de alabanza y eucarística. Eucarística significa acción de gracias y alabanzas. La misa lo es, un sacrificio de alabanza a Dios y de acción de gracias. Pero la Iglesia Católica se dio cuenta que eso era limitar el sacrificio de la misa. Y dijo, la misa es también un sacrificio propiciatorio. Si alguien niega que el sacrificio de la misa realice una propiciación de los pecados que cotidianamente cometemos, sea anatema, sea condenado, va a decir Trento. Y como dogma de fe, o sea, no se discute. Esto es la doctrina católica. La doctrina enseñada durante 15 siglos hasta Trento y mantenida hasta nuestros días. De ahí la devoción que brota del corazón cristiano, católico, hacia el santo sacrificio del altar. ¿Es un sacrificio de acción de gracias? Claro, sí. ¿Es un sacrificio de alabanza? Por supuesto. Pero es un sacrificio de propiciación. Un sacrificio de redención y de satisfacción por los pecados que cada día cometemos. San Agustín decía, cada día come, si cada día tiene la necesidad. Cada día recibe la Eucaristía porque cada día puedas haber pecado. Por eso la devoción que se tiene al sacrificio de la misa, que es la muerte de nuestro Señor. Eso es lo que también nuestra congregación, la Fraternidad San Pío X, de acuerdo a nuestro fundador, Monseñor Lefebvre, que era un alma especialmente eucarística, de amor a la misa, nos ha transmitido. Se habrán dado cuenta que la misa tradicional tiene un aspecto de sacrificio y no tanto de cena. De hecho, la sola presencia del sacerdote, que no está como en un banquete mirando a la gente, sino que todos estamos mirando hacia Dios a través del sacerdote, que hace las veces de Jesús sacerdote, es realmente un sacrificio donde no hay fiesta y no hay banquete, sino donde se pone la insistencia en esa hostia sagrada que se ofrece por nuestra salvación. Cada celebración de la Santa Misa es la renovación de la muerte de Jesús. Sin sangre no hay perdón, decía San Pablo. Sin el derramamiento de sangre no habría habido salvación. Por eso cada día la Iglesia ofrece un sacrificio que es propiciatorio. Comenzamos entonces así, queridos hermanos, la Semana Mayor de la Iglesia. Mañana en la epístola vamos a escuchar a San Pablo que dice: tengan en vuestros corazones los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Tengan en vuestros corazones los mismos sentimientos que tuvo su Salvador.
Son días de penitencia, de mayor oración, de rezar el Vía Crucis, de hacer quizás aquí y allí algún ayuno. No se olviden, el Viernes Santo los católicos no comemos carne de ningún animal terrestre. Ni vaca, ni cerdo, ni puerco, ni gato. De ningún animal terrestre. De pescado se puede. Pero el Viernes Santo el católico se une diciendo: yo hoy me privo de esto, y den testimonio. A veces por compromiso social uno tiene vergüenza y dice: no, voy a... No, Viernes Santo no. Supongo que acá se cumple bien, ¿no es cierto? Costumbre católica ya se va perdiendo. No, todavía es. Antiguamente en algunas ciudades, por ejemplo de México, donde me tocó muchos años hacer ministerio, las taquerías, donde había unos tacos espectaculares, taco al pastor, que es de puerco, riquísimo, con salsa picante, olvidante. Esos días cerraban, no se vendía, porque eran católicos. No se vende carne el día Viernes Santo. No sé si acá todavía se guarda, se va perdiendo en todas partes a nivel mundial, sí, lamentablemente. Pero el viernes no se come carne y se hace ayuno. Todos los mayores de 18 años hasta los 60, 59 inclusive, no pueden comer mucho ese día. Deben comer poco, una sola comida, fuerte. Y quizás una galletita a la mañana, una galletita a la noche y ya. Hay que acompañar a nuestro Señor, que ese día no comió nada. Hay que rezar rosario, Vía Crucis, acompañar a nuestro Señor. Cada vez que nos unimos a la muerte de Jesús, sea por nuestra fe, por la meditación de sus misterios, de la pasión, sea por la misa, llega a nuestras almas esa sangre que nos ha salvado, que nos ha redimido. Tengan en estos días los sentimientos de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a terminar haciendo una oración para prepararnos bien para estos días de pasión. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre.